dicho antes de irnos a la pausa. Ya está con nosotros el doctor Fernando Carrión, él es experto en temas de seguridad. Doctor Carrión, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias, doctor. Justamente estábamos comentando, o empezamos, mejor dicho, este programa hablando de un hecho violento ocurrido hace pocas horas aquí en Guayaquil dentro de un centro comercial, o mejor dicho, otro hecho violento ocurrido dentro de un centro comercial cuando un delincuente dentro del centro comercial disparó a una persona que iba a hacer un depósito. Finalmente este hombre fue detenido, pero en ese nivel de violencia y tan expuestos estamos nosotros, ahora hay una propuesta por parte de la alcaldesa de Guayaquil de portar armas. ¿Esto solucionaría o ayudaría en algo a reducir los índices de violencia armando a la población? Se lo consulto a usted. No, francamente a mí me parece una propuesta que no tiene mucho sentido, con el mismo ejemplo de el hecho violento ocurrido ayer en un centro comercial en Guayaquil. ¿Qué hubiera pasado si es que esas personas hubieran estado armadas? Simplemente lo que hubiéramos tenido es una balacera dentro del centro comercial entre los dos bandos, por decirlo de alguna manera, donde probablemente muchas personas que no tenían nada que ver con ese ilícito, con ese crimen, pues hubieran salido afectados. Yo creo que entrar en una lógica del armamentismo ciudadano es una cosa que no tiene ningún viso de realidad ni ningún sustento, por lo menos en los lugares donde esto se ha aplicado. Y esto es entonces, esta propuesta, al menos en este momento, con el tipo de sociedad que tenemos, que no está preparada para tener un arma, sería entonces estéril una discusión por parte de la Asamblea. A mí me parece, porque incluso, por ejemplo, estuve revisando ayer datos del costo de armas. Un Smith Wesson vale $900, una, Colt vale $500. ¿Quién tiene la posibilidad de pagar esa cantidad de recursos por un arma? Pues yo creo que básicamente los sectores de las élites, con lo cual, si es que eso funcionara, pues la seguridad la tendrían solo ciertos sectores. Pero adicionalmente hay un problema, no se trata solo de tener un arma. La policía, por ejemplo, ecuatoriana, uno de los grandes problemas que tiene es que no tiene recursos para hacer prácticas de forma cotidiana respecto del disparo, del tiro de las armas. Una persona que no está permanentemente haciendo capacitación, que no está haciendo ejercicios, para lo cual necesita también balas, los costos no solo que son altísimos, sino que me parece que esas personas no se van a formar, con lo cual vamos a tener un problema muchísimo mayor. Ahora, usted dijo algo, ¿no? Tener un arma, comprar un arma es algo caro, pero también hay una realidad, ¿no? Las armas que circulan aquí en nuestro país son muchas veces las que ingresan de forma ilegal. Sí, bueno, ese es el otro tema. Si nosotros establecemos esta norma que ha sido planteada como general para el país, lo que va a ocurrir es que vamos a tener dos mercados, un mercado ilegal, que es un mercado muy fuerte, y un mercado legal. El mercado legal se va a financiar exclusivamente con la compra y venta dentro de los espacios reconocidos. Pues yo creo que no. Lo que se conoce en México y Guatemala, que esos son los lugares en América Latina donde hay esto, pues el abastecimiento se hace justamente en los mercados informales, en los mercados ilegales. Funciona exactamente igual como cualquier otro mercado formal y cualquier otro mercado ilegal. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que el mercado ilegal ha crecido mucho y aquí lo que tenemos que hacer es una política de desarme, una política de control de ese mercado, porque lo que se conoce ya de forma explícita es que estas armas entran por el Perú y se han dirigido históricamente hacia Colombia. Pero ¿qué es lo que pasa? Hace 5 años se firmó la paz en Colombia y con eso 13,000 personas salieron de la posesión y tenencia de armas, con lo cual el mercado se contrajo. Pero ¿qué es lo que pasó? Se contrajo en Colombia, pero no en el Ecuador. En el Ecuador se ha ampliado. Entonces, si nosotros no tenemos una política de control de armas, una política de regulación de ese mercado ilegal, pues esto va a seguir creciendo. Perfecto, doctor. Tenemos ya su postura entonces con el tema de la tenencia y el porte de armas. Le quería consultar la situación carcelaria del país.
118 reos asesinados al interior de la cárcel. El gobierno decretó un estado de excepción, se armaron planes, pero le consulto a usted de lo que ha escuchado por parte del gobierno. ¿Es una prioridad para el gobierno nacional la situación carcelaria del país? A mí me parece que sí, tan es así que el propio presidente, cuando se produjo este hecho lamentable del amotinamiento en la penitenciaría del Litoral, él se trasladó inmediatamente hacia allá. El problema es que las políticas que se están planteando y las políticas que han existido desde hace tiempo atrás no son las más adecuadas para seguir en el tema de armas. En un recinto carcelario, un arma puede valer entre $1,000 y $15,000, lo cual quiere decir que dentro de la cárcel hay mucho más recursos económicos que fuera. Adentro de la cárcel hay más plata que afuera. Y ese es un problema dramático, porque eso, ¿qué es lo que significa? Significa corrupción, significa, por ejemplo, lo que vimos hace aproximadamente unos 20 días, drones volando por encima de la penitenciaría Litoral. Ese fue un alarde tecnológico que estos grupos irregulares, criminales utilizaron, pero básicamente los drones se utilizan para dos cosas. Uno, para el abastecimiento, porque antes se abastecía por tierra, ahora se abastece por aire, y ahí están los drones. Y en segundo lugar, para hacer inteligencia criminal. Yo creo que eso es absolutamente claro y evidente. Pero hay una política para cambiar esta situación. Le consulto porque sí llamó la atención mucho el hecho que cambiaran apenas 2 meses al director del SNAI, a Fausto Cobo, y lo pasaran a otro cargo, a una persona que parecía que conocía o que entendía la realidad carcelaria del país. No, a mí también me llamó poderosamente la atención, porque no es que solo salió Fausto Cobo, sino que en 4 meses hemos tenido 3 directores del SNAI. O sea, algo está pasando ahí, que ni siquiera se puede sostener a la cabeza. Entonces, yo creo que aquí hay un problema del marco institucional del país, no solo para el sistema carcelario, sino para la seguridad. Nosotros tenemos un ministerio de gobierno que se encarga de 2 funciones principalmente, de la política y de la seguridad. Yo me pongo en los zapatos de la ministra Alexandra Vela. El día que el presidente de la República entregó el proyecto de ley creando oportunidades, que es el proyecto más significativo en cuanto a su política económica, política laboral, tributaria, etcétera, etcétera, ese mismo momento, a la noche, se producía este amotinamiento en la penitenciaría Litoral. Pues ¿a cuál de los dos le pone la importancia? Pues tiene que ponerles a los dos, pero es una sola persona. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es tener un ministerio de gobierno que se dedique exclusivamente a la política y un ministerio de la seguridad, como está haciendo este rato el presidente Piñera en Chile, que es más o menos de la misma línea del presidente Lasso, para crear un ministerio de la seguridad. Y ese ministerio de la seguridad debería tener en su interior, en su seno, a la policía por un lado y a las cárceles por otro, y definir una política de seguridad ciudadana y una política antinarcóticos. Lo que había antes, entonces, en el gobierno de Correa. Ese tenía otro esquema. Tenía un ministerio de coordinación, un ministerio que coordinaba la seguridad entre distintas entidades del sector público. Tenía el Ministerio de Justicia, que manejaba la cárcel, y el Ministerio del Interior, que manejaba la policía. En el caso de lo que yo estoy planteando, es que simplemente haya 2 ministerios, uno de la política y otro de la seguridad. Pero bueno, eso está entonces en manos del presidente de la República, ya designar a una persona capaz y que se pueda concentrar en el tema de las cárceles, porque el gobierno lo ha aceptado, ¿no? El control completo de las cárceles todavía no lo tiene. Así es, y ese es un problema muy complicado. Ahora, aquí hay 2 cosas más. Una, un gran problema que tenemos en el Ecuador es el COIP, el Código Integral Penal. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros vemos simplemente la estadística, este código se aprobó en el 2014 y 7 años después se ha triplicado la población carcelaria con la misma infraestructura. En otras palabras, el problema del hacinamiento proviene y el problema de la cárcel proviene del COIP. Y lo que es peor, no es que ha bajado los índices delincuenciales por el incremento de penas, por
la prisión preventiva, por la baja de la imputabilidad penal, etcétera, etcétera, sino que más bien ha crecido. En el año 2018 tuvimos 991 homicidios y este año probablemente vamos a terminar con 2.400, 2.500, es decir, se ha duplicado en 3 años. El COIP yo creo que tiene que ser reformado para arreglar el problema de las cárceles, porque el problema de las cárceles, si bien está dentro, también está fuera. De verdad, un tema que preocupa. Doctor Carrión, mi compañero Carlos Sacoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Sí, doctor, muy buenos días. ¿Le parece a usted, siguiendo con este mismo tema, que se ha hecho un mal uso del Código Penal? ¿Se ha abusado de la prisión preventiva? Quizás, porque este es uno de los temas que automáticamente saltan a la discusión cuando hablamos de hacinamiento y cuando conocemos cifras como las que la semana pasada daba a conocer el titular del SNAI, Bolívar Garzón, que cerca de 15.000 privados de libertad no tienen sentencia y están en las cárceles, unas cárceles hacinadas y donde no hay control de parte del Estado. ¿Se trata también de cambiar la dinámica de trabajo de los operadores de justicia? Yo creo que esa es otra cosa muy importante, porque la impresión que yo tengo es que se ha pasado de una lógica hacia otra en el manejo de las cárceles de forma interna. Si antes las cárceles eran manejadas principalmente por una persona, que era la que distribuía las camas, los colchones, la comida, qué es lo que entraba, qué es lo que salía de la cárcel, que era el caporal, y que es una relación de liderazgo del interior de las propias personas privadas de libertad. Hoy día hemos pasado de esa figura al manejo de las cárceles por parte de las mafias. Hoy día la mafia, el cartel, el comando, el nombre que se le quiera poner, es el que maneja internamente las cárceles. Y ese sí es un problema muy complejo, porque la cárcel es una institución del sector público y es el sector público el que debe garantizar la seguridad en ese lugar. Ahora, no solo la seguridad, y aquí viene otro problema. En la Constitución nosotros tenemos establecido un sistema de rehabilitación y de reinserción, cosa que no ocurre. Lo que teníamos hasta hace no mucho tiempo, yo diría 4 o 5 años, era que una persona era contratada para que cometa un asesinato, es decir, el sicariato, y ese sicario tenía, 15, 16 veces de haber estado en la prisión. Eso es lo que nos contaba la policía una vez que le sometían a prisión. Y la persona que era asesinada no tenía ningún antecedente penal. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día, tanto la persona que mata como la persona matada tienen antecedentes penales, lo cual implica que no hay rehabilitación, que no hay reinserción. Y al no tener rehabilitación y reinserción sale mucho más caro que hacer eso. ¿Por qué? Porque la policía ha tenido que trabajar 15 veces para someter a esa persona que asesina a la prisión, la cárcel ha tenido que trabajar 15 veces, la justicia ha tenido que trabajar 15 veces. Si nosotros tuviéramos un sistema carcelario donde la rehabilitación y la reinserción sería el elemento principal, obviamente que los precios, los costos serían más bajos. No, ciertamente, a veces parece que vivimos en una mentira, ¿no? Que cuando detienen a un delincuente y lo mandan a prisión, es como si desapareciera de la sociedad, pero dentro, como usted ha dicho, no se rehabilita y no hay procesos de reinserción, sino que se convierte en carne de cañón de las organizaciones delictivas que comandan las cárceles. Se vuelven parte de ese engranaje que alimenta financieramente y colabora logísticamente con las organizaciones. Y aquí hay un tema que me preocupa. ¿Por qué me extiendo en este antecedente? Porque mientras se ha reconocido esto que usted ha dicho por parte del Estado, que hay hacinamiento, que hay control de las mafias al interior de los pabellones, por otro lado, desde el bloque oficialista de la Asamblea Nacional se empieza a impulsar aquello de la eliminación de la llamada tabla de drogas, con lo que evidentemente se pasaría a penar el porte de los gramajes que hoy son permitidos y se llenarían las cárceles de un montón de consumidores, alimentando nuevamente a las estructuras delictivas. ¿Es esto contradictorio, doctor Carrión? A mí me parece que definitivamente sí, porque el momento en que nosotros eliminamos la tabla, no vamos a tener la definición de qué es un consumidor y qué es un traficante. La solución que ha sido planteada como alternativa a esto es que la persona que es sometida, sea consumiendo, sea vendiendo,
sea analizada por un departamento logístico que defina si es consumidor o es traficante. Eso me parece que es muy, pero muy complejo, muy difícil. Y el problema que vamos a tener con la eliminación de la tabla es que vamos a tener una presión mucho más fuerte sobre el sistema carcelario. Mucho más fuerte sobre el sistema carcelario. Este rato, más o menos, el 25% de los presos, porque son casi 10.000 los que están vinculados al tema del narcotráfico, esa cantidad de personas va a incrementarse, con lo cual los conflictos internos van a ser superiores. Y una segunda cosa que a mí me preocupa mucho con esta eliminación es que definitivamente saldrá de la faz pública lo que significa enfrentar el tema del consumidor desde la óptica de la salud pública. Simplemente será una lógica penal y no una lógica de salud pública. Ciertamente, porque la idea, al menos así se entendía de esta normativa, es que se considere un problema de salud pública el consumo de drogas y se abran los espacios necesarios para la rehabilitación. Pero lo cierto es que esto segundo no ocurrió y por eso tenemos ahora un problema en las calles. Doctor Carrión, simplemente para terminar, ¿cuál debería ser la prioridad del gobierno para atender la crisis carcelaria? Porque a mí me preocupa el hecho de que estamos hablando mucho de montos, de nueva infraestructura, de dotar de cámaras de seguridad, de equipos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero esto realmente resuelve la crisis o apenas estamos atendiendo uno de los frentes como es el tema de la seguridad? Yo recuerdo que en su momento en el gobierno del expresidente Rafael Correa, con el entonces Ministerio de Justicia, se hablaba de esto, ¿no? De habilitar espacios dignos, de construir nuevas cárceles, de disminuir el hacinamiento. De hecho se lo logró en su momento, pero esas cárceles nuevas, enormes, hoy están llenas. Pareciera que mientras más cárceles construimos, mientras más pabellones construimos, lo único que hacemos es llenarlos y llenarlos de más personas. ¿Qué hacer en el corto plazo? Holanda, los Países Bajos, tiene un problema con las cárceles porque ya no tiene demandantes. Ha bajado sustancialmente el número de personas privadas de la libertad en Holanda que están construyendo en esos espacios vivienda o están arrendando, por ejemplo, a Bélgica y Luxemburgo para que esto rinda económicamente. ¿Y por qué es esto? Porque tienen una política carcelaria muy buena. Ya no es un depósito donde todos los caminos conducen a la cárcel. Ya no es así. Yo sugeriría aquí por lo menos 3-4 cosas que me parecen claves. Uno es definir el marco institucional separando la política de la seguridad con 2 ministerios. Una segunda cosa que a mí me parece clave y fundamental, que decía ya hace un rato, es la reforma al código, al COIP. No puede ser que sigamos llevando todas las personas a la cárcel por incluso cuestiones administrativas o cuestiones disciplinarias, etcétera, etcétera. En tercer lugar, hay que revisar el sistema de gestión, el modelo de gestión que tienen las cárceles. No puede ser que sean manejados por las propias personas que allí viven, porque lo que está conduciendo es que ya no sea, como decíamos antes, la escuela del delito o la universidad del delito, la cárcel, sino que hoy día es la fábrica del delito. Desde ahí están saliendo los delitos que se cometen en nuestras ciudades. Y finalmente, yo creo que hay que redefinir el tema de la infraestructura. Nosotros tenemos 53 recintos carcelarios, unos de ellos son ciertos edificios, casas que han sido adecuadas para el efecto, y otros, que son las 3 cárceles más grandes, tienen problemas muy fuertes, porque es muy difícil clasificar a los presos ahí. En el último hecho, en la penitenciaría de Litoral, donde fallecieron 119 personas, ahí lo que ocurrió es que se confrontaron los pabellones 8 y 9 frente al 5 y 6. ¿Qué es lo que debe pasar? Esos no deberían estar dentro de un mismo recinto carcelario, deben estar separados. Entonces yo creo que una cuarta cosa es el tema de la infraestructura. 7 de la mañana con 23 minutos. Gracias por sus aportes, doctor Fernando Carrión, especialista en seguridad, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Que tenga un excelente miércoles.